Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. Tenemos tanto de qué agradecerle al Señor, hermano, que a veces nos faltan palabras. Pese a que muchas veces la incertidumbre nos rodea, el Señor siempre hace acto de presencia. En el dolor más intenso que usted pueda estar sintiendo, quiero que sepa que el Señor está a su lado ministrándole palabra de consuelo. Esté usted o no consciente, Dios no abandona a sus hijos. No importa por la incertidumbre o por la oscuridad más densa que podamos estar caminando, Él siempre nos lleva de la mano y nos hace ver cosas que en nuestro dolor, en nuestra tristeza, nosotros no podemos percibir. Damos gracias a Dios por todo, entendiendo que no somos merecedores del favor de Dios o de los favores de Dios, pero a Él le place favorecer a sus hijos y también favorecer a sus criaturas, porque aquí habemos hijos y habemos criaturas. Prosiguiendo, hermano, con nuestro camino, en nuestro andar bíblico, en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, en el verso 5, el apóstol sigue con su exhortación a su hijo en la fe y dice de la siguiente forma: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Como nuestro tema, hermano, es celo y pasión, tiempo del fin, yo quiero traer a colación algo de lo que hablé la semana pasada. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, el apóstol dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonio. Toda falsa enseñanza, la Biblia nos enseña que viene de Satanás y de sus demonios, pues Satanás es padre de mentira, como lo dice el Señor en el libro de Juan, capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de sí habla o suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El principal peligro de las falsas enseñanzas y de los engañadores es que muchos son engañados por ellas fácilmente. Las falsas enseñanzas, como toda obra, es introducida suave y sigilosamente hasta cauterizar la conciencia, y todo luego resulta de forma normal. Ha sido una metódica, hermano, de Satanás y de sus agentes, no solamente en el terreno bíblico, no solamente en los aspectos religiosos, sino también en los aspectos seculares, ir
introduciendo su mentira, carcomiendo la conciencia de los hombres o la conciencia de la humanidad hasta llevarlo a un estado de esclavitud y a un estado de certidumbre. Yo hice unas comparaciones, hermanos, sobre algunas cosas que han cambiado en nuestros tiempos, que naturalmente en otros tiempos, o como se suele decir, la senda antigua, en los comienzos de la iglesia, se practicaban o se mencionaban. Y puse la iglesia antigua versus la nueva escuela. Y la enumeré así, hermano, la nueva escuela, porque lo que hoy nosotros tenemos son variaciones del evangelio. Y esas variaciones que han promovido esos pseudo cristianos, la han promovido de tal forma que ya se hace común o normal en el vocabulario inclusive de muchos hombres conservadores. Por ejemplo, nosotros decimos vamos a la iglesia, o la iglesia va al lugar de reunión, y hoy la nueva escuela dice vamos al auditorio. Vamos al púlpito, y la nueva escuela dice el podium. Al altar le llaman plataforma. A la predicación le llaman conferencia. Al culto le llaman reunión. Al pastor le llaman apóstol. A la esposa del pastor le llaman pastora. No necesariamente la esposa del pastor, hermano, tiene que ser pastora. Ahora no le vamos a quitar la virtud que esa mujer tiene de soportar no solamente la carga del pastor, hermano, sino la carga que el pastor lleva, que es la de la congregación. Las mujeres de los pastores merecen, hermanos, reconocimiento y merecen mérito, pero no necesariamente son pastoras. Al predicador le dicen motivador, a los siervos le dicen líderes, al cantor le dicen salmista, a los signos le dicen canción, a la ofrenda le llaman pactar, a orar le llaman declarar y al creer le llaman decretar. De tal forma, hermano, que todo este vocabulario está circulando dentro del pueblo cristiano, y muchos han adoptado este vocabulario que parece, entre comillas, bueno. La diferencia, también hablé sobre la diferencia entre el predicador y un motivador. Un motivador, hermano, no es un predicador. Tienen objetivo distinto. Tienen motivaciones distintas y tienen guianza distinta. Al predicador lo guía el Espíritu de Dios. Al motivador lo guían sus intereses y su ego. El motivador se centra en el hombre. El motivador habla de la autorrealización. El motivador alimenta el ego del hombre. El motivador le mueve las emociones a los hombres. El motivador le dice al hombre, eres grande y victorioso. El motivador anima al hombre a buscar las riquezas materiales. El motivador hace que el hombre ponga su mirada en esta tierra. El motivador le enseña al hombre el camino hacia el éxito en el aspecto secular. Ahora la diferencia entre un motivador y un predicador es la distancia del cielo a la tierra. El predicador se centra su mensaje en Dios y la Biblia. El predicador habla de regeneración, cambio y transformación. El predicador destruye
el ego, porque su justicia es como trapo de inmundicia. Así describe Isaías la condición del hombre que trata de justificarse ante Dios. El predicador le llega a la conciencia, no a las emociones, a la conciencia, por medio del mensaje bíblico. El predicador le dice, eres débil y pecador como la Biblia señala a cada hombre. El predicador lo exhorta a buscar las riquezas espirituales. El predicador busca que fije su mirada en el cielo. El predicador le muestra al hombre el camino hacia la salvación. Esa es la enorme diferencia, hermano, entre un predicador y un motivador. Si usted quiere saber si su pastor, si sus pastores o los predicadores que usted escucha, si son predicadores o son motivadores, usted parte de lo que yo le acabo de decir ahora y mire la diferencia entre uno y otro. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiero, hermano, y sé que no me va a dar el tiempo para interpretar el texto con todos los imperativos o con los 4 imperativos que hay aquí. Pero quiero ir, hermano, paso por paso para que usted pueda entender, no como entendió Timoteo, lo que el apóstol Pablo le escribió. Pero quiero que por lo menos se asemeje un poco a lo que Timoteo pudo haber entendido en el tiempo que Pablo le escribió esta carta. La expresión tú, que aparece ahí en el texto, en el verso 5, es algo continuo en la epístola y marca un contraste. Esto subraya que la conducta de Timoteo ha de ser radicalmente distinta. Esa acentuación que Pablo está haciendo ahí, pero tú tienes que marcar la diferencia entre lo que se ha mencionado del verso 3 y el verso 4 y lo que se está mencionando ahora aquí en el verso 5. Pero tú marca la diferencia, tú eres distinto a lo que ya se ha hablado, a lo que se ha planteado. Cuando usted va a Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 11, va a encontrar la misma expresión, pero tú, hombre de Dios. Cuando usted va a Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 10 y verso 14, va a encontrar la misma expresión, porque esta expresión es algo continuo y constante para que Timoteo sepa que él es la diferencia entre los demás hombres, los demás maestros de su generación. En el capítulo 3, verso 10 dice, escuche, hermano, para que usted tenga una idea de lo que Pablo le estaba diciendo en ese simple texto. Pero tú has seguido mi doctrina. Capítulo 3 de la misma epístola, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Doctrina, que la palabra doctrina que aparece ahí, hermano, es enseñanza, es instrucción. Conducta, andar, comportarse, vivir o de una forma distinta. Propósito, fuerte determinación de hacer algo. Un propósito es la intención o el ánimo
por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Mire todo lo que Pablo le está diciendo aquí, hermano, en ese simple texto a Timoteo. De ahí la importancia, hermano, de cuando nosotros vamos a interpretar la Biblia, no podemos interpretarla de una forma aislada, porque la Biblia tiene un hilo conector que conecta, hermano, todos los puntos hasta formar una figura, hasta estructurar un mensaje claro y contundente para los hombres. Fe. Y el autor de los Hebreos, cuando escribe en el capítulo 11, verso 1, dice: la fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También es el principio de acción y de poder. Eso es la fe, hermano. La palabra longanimidad también significa benignidad, clemencia, generosidad, grandeza y constancia de ánimo en la adversidad. Escuche todo lo que Pablo le está diciendo a este muchacho aquí, a este joven aquí. Y concluye, hermano, con la palabra amor. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Es paciente, es servicial. El amor no es envidioso. No hace alarde, no se envanece, no procede con bajezas, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Pablo, hermano, en todas sus escrituras, está poniendo un parámetro de lo que él ha vivido y de lo que nosotros como siervos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, debemos vivir. Y sentimiento, hermano, que nosotros no deberíamos tener. Cuando usted lee hermano, Primera de Corintios, con respecto a lo que es el amor, usted encuentra, hermano, toda esa definición que Pablo da sobre el amor. No se envanece, no es arrogante, no busca su propio beneficio. Es sufrido. Ahora yo quiero que usted piense por un momento. Si estos motivadores que nosotros tenemos hoy, estos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores que se están moviendo continuamente entre el movimiento, entre el pueblo cristiano, si poseen esa cualidad. Si poseen esas cualidades, hermano, escúchelo, porque su mensaje es del cielo. Pero si no poseen esa cualidad, no le preste atención, no le preste sus oídos, porque van a terminar calcomiendo la poca fe que a usted le han depositado. Acuérdese, hermano, que la gangrena, como el cáncer, es silencioso. Cuando ya duele es porque ya no hay nada que hacer. Y por última instancia, el apóstol Pablo habla de la paciencia. Es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contrariedades y las adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas que no dependen estrictamente de uno se le debe otorgar el tiempo. Mira, hermano, en cuanto a la paciencia, nosotros tenemos múltiples ejemplos en la Biblia. Daniel esperó con paciencia y Dios lo socorrió en aquel foso. Moisés esperó con paciencia, hermano, en el Sinaí y le fueron entregadas las tablas de la ley.
Job esperó con paciencia a que todo su valle de amargura, de dolor, de desesperación pasara. Dios no le da, hermano, prueba que usted no pueda llevar, ni le pone carga que usted no pueda sostener, le pone la justa, la que usted puede andar con ella, la que usted puede soportar. Y después que pasa el tiempo, que usted supera esa dificultad, hermano, cuando usted mira hacia atrás, entonces usted se da cuenta que ya usted no es el enano que era, sino que ha escalado un nivel más de madurez y de confianza en su Señor. El verso 14 del capítulo 3 de segunda de Timoteo dice: pero tú, estoy hablando de la constante, hermano, que la carta a Timoteo presenta, pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Me detengo un momento aquí, hermano. Timoteo no tenía por qué cuestionar la vida de Pablo, porque la vida del apóstol Pablo era un libro abierto, hermano. Timoteo fue partícipe y fue testigo presencial de la persecución del apóstol Pablo. Fue testigo presencial de los sufrimientos de Pablo. Fue testigo presencial, hermano, del celo y la pasión de Pablo por la obra de Dios. Fue testigo presencial, hermano, de cómo Dios inspiró a este hombre para que pudiera escribir a todas esas iglesias del Asia Menor. Timoteo no debía cuestionar, ni tenía argumento para cuestionar la vida del apóstol Pablo. Pero, escuche, pero nosotros no vivimos con Pablo. Hoy por hoy, escuche, hoy por hoy, nosotros debemos librarnos de cualquier prejuicio que nos asedia, de cualquier sectarismo que nos has embargado. Porque hoy, hermano, tenemos un sinnúmero de cristianos sectarios que son capaces de decirle a usted que si usted no pertenece a su movimiento, usted no es salvo. Como si el Señor viniera a buscar un movimiento. El Señor viene a buscar una iglesia. La iglesia que Él ha limpiado con su sangre. A los santos, hermano, que Él va a redimir. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Él no viene a buscar un movimiento. Él no viene a buscar un concilio, ni viene a buscar un grupito, hermano. Él viene a buscar a su iglesia para celebrar una boda entre su iglesia y Él. Entonces usted encuentra un sinnúmero de personas sectarias que son capaces de decirle a usted que usted no es salvo si no se congrega o si no pertenece o si no hace declaración de fe con ellos. Ese no es el evangelio, hermano, que se empezó a predicar. El evangelio que se empezó a predicar fue un evangelio de unidad, hermano. Pero tampoco se predicó un evangelio de tolerancia al pecado. Se predicó un evangelio, hermano, para que usted saliera del fango cenagoso, enseñándole la verdad de Dios escrituralmente. Pese a todo esto, hermano, dentro del caminar cristiano, nosotros debemos cuestionar un sinnúmero de enseñanzas que no son bíblicas. Un sinnúmero de tradiciones que no son bíblicas, que se han introducido dentro de la iglesia como una forma impositoria, tratando de demarcar y de decirle a usted, la santidad es esto, divorciado de la palabra de Dios. O el avivamiento es esto, divorciado de la palabra de Dios. Cualquier enseñanza que no sea bíblica, hermano, por buena que sea, oiga bien, cualquier enseñanza que no sea bíblica, por buena que parezca,
o agradable que parezca, no se puede imponer a la iglesia. La iglesia debe caminar por los parámetros bíblicos. No hay otro libro de conducta y fe para la iglesia que no sean las Sagradas Escrituras. Y dicho sea de paso, las Sagradas Escrituras no admiten contradicción. Usted puede, hermano, errar en la interpretación, pero la Biblia no va a errar en su exposición. Por esa razón, Timoteo no tenía argumento para cuestionar lo que Pablo le estaba diciendo, porque él fue testigo presencial, hermano, de la vida del apóstol Pablo. Pero nosotros sí debemos cuestionar un sinnúmero de enseñanzas que se han infiltrado dentro de la iglesia. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo, dice Pablo, de quién tú has aprendido. Traza una constante entre Timoteo y la voluble multitud escrita en el verso 3 y en el verso 4. Porque vendrán tiempo cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia o sus propios deseos. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Eso es lo que Pablo le está diciendo a él. Tú marca la diferencia, tú eres la diferencia entre estos y tú. Pastores, ministros de Jesucristo, nosotros también debemos marcar la diferencia en estos tiempos finales, cuando se ha querido pervertir la verdad de Dios, se ha querido distorsionar el evangelio y no han querido imponer un evangelio que es totalmente divorciado de las Sagradas Escrituras. Algunos se desviarán de la doctrina y seguirán a las fábulas, pero tú, Timoteo, tienes que manifestar una actitud totalmente distinta a lo de estos falsos maestros o estos hermanos que se han desviado de la verdad del evangelio. No importa cuántos se fueron y cuántos son los que dan la espalda a la verdadera fe, aunque quedase tú, tienes que entender, tienes que atender a la verdad sin apartarte de ella. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo y eso es lo que yo le estoy diciendo a usted. Estas instrucciones finales se expresan por medio de 4 imperativos que están en el texto, hermano. Esos imperativos, hermano, que están ahí en el texto son sobrio, soporta, haz obra y cumple tu ministerio. 4 imperativos, 4 órdenes, 4 mandamientos aparecen en ese texto. El imperativo se manifiesta como orden o imposición, ya sea de modo verbal o de modo escrito, expresa orden, ruego o mandato. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La versión Reina Valera, hermano, escuchen. La Biblia que yo leo es Reina Valera. Pero yo tengo más de 10 o 12 versiones de la Biblia. Como estudiante de la Biblia que yo soy, hermano, tengo más de 10 o 12 versiones de la Biblia para comparar el texto. Porque hay algunas versiones en que aparecen ciertas palabras que son difíciles de entender. Pero cuando usted la lee en otra versión, se le hace mucho más fácil entenderla. La versión Reina Valera, hermano, el verbo nefro, que significa aquí, hermano, sobrio, que Pablo usa en varias ocasiones, tanto en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 6 y verso 8,
así como el adjetivo de la misma raíz, nefrolio, que aparece en Primera de Timoteo capítulo 3, versos 2 y 11 y en Tito 2:2, expresa la idea de dominio de sí mismo, sangre fría y espíritu alertado. Escuche escuche, hermano, lo que le estoy diciendo. Esa palabra sobrio que aparece allí, del verbo nefro, y de la misma raíz, es decir, de su adjetivo, nefrolio, significa y expresa la idea de dominio de sí mismo, de sangre fría y espíritu alertado. La Nueva Versión Internacional ha dado bien con el sentido al traducir la expresión, pero tú no pierdas la cabeza en ninguna circunstancia, pues solo el alienado, el que está fuera de sí, puede ir en busca de enseñanza no sana para satisfacer sus caprichos. Una persona alienada, hermano, para que usted entienda, una persona alienada es una persona que está loca, ha perdido el juicio o se comporta como tal. Ahora le voy a poner un ejemplo para que usted entienda lo que es un alienado. Vaya conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 15, verso 17. El Señor Jesús, en aquella parábola de este joven que se divorció de su padre, tomó su riqueza y se fue, Jesús está diciendo, hermano, que este joven era un alienado. Estaba actuando como un loco, había perdido el juicio o se comportaba como tal. En el verso 17 dice, y volviendo en sí, quiere decir que este joven, antes de volver en sí, perdió la cordura, perdió el juicio, actuó como una persona que estaba loco. Y tomó su riqueza, le dijo a su padre, dame mi riqueza, que yo me voy a conocer al mundo. Rehúso de tu protección y de tu cuidado y me voy a conocer al mundo. Pero luego, hermano, que el mundo absorbió todas sus riquezas, que se quedó en la nada, que entonces vino a pasar a ser un siervo, un esclavo de otro, mantenido de otro, donde él deseaba, hermano, comer las algarrobas que estaban comiendo los cerdos. Entonces la Biblia dice, y volviendo en sí, es decir, viendo la diferencia de lo que él estaba pasando, de lo que él había abandonado y de la situación en que estaba, dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Así hay cristianos, hermanos, que han dejado la verdad y tienen sed y hambre de la palabra de Dios. Y así hay muchas personas, hermanos, sentadas en nuestras congregaciones con hambre de escuchar la palabra de Dios y se le están sosteniendo con mero cuento y meras fábulas y meras tradiciones. De ahí, hermano, la diferencia que existe entre el motivador y el predicador. Nosotros estamos llamados para predicar y enseñar el evangelio, que es el evangelio quien es capaz de satisfacer el hambre y la sed de justicia que tiene el hombre. No sea usted un alienado, hermano. No pierda su juicio ni actúe como un loco, ni obre tampoco como tal. Cabe decir que no hay mejor maestro que el tiempo. Es capaz de enseñarte tus errores y tus aciertos, aunque no siempre disponemos de él. Dijo un viejo sabio, con el que yo pasé mucho tiempo, y que todavía les recuerdo con amor y con cariño, porque esta enseñanza la sembró en mi corazón.
Este viejo hermano, o este viejo sabio dijo, el que tiene tiempo, tiempo pierde. Se le llega el tiempo de querer y no poder. Escuche, hermano, la composición. El que tiene tiempo y tiempo pierde, se le llega el tiempo de querer y no poder. Esa es una frase del señor Rafael García. Ahora, esa misma frase la vamos a comparar con lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, versos 15, 16 y 17 del libro de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No pierda su tiempo metiéndole el dedito al Facebook. No pierda su tiempo, hermano, testeando cuando puede tener una conversación y reducir el tiempo y saber lo que usted quiere saber. No se deje dominar por la tecnología. No se deje arrastrar por la tecnología, hermano, que tiene al mundo idiotizado. De ende, aquí en Hawái se pasó una ley, hermano, que se llama la ley zombie. Y es de multar precisamente a un grupo de personas o multar a las personas que andan idiotizados con el teléfono, hermano, que no le quitan la vista y andan todo el tiempo y se ponen a sí mismo en peligro y ponen a otro en peligro. La tecnología, hermano, ha idiotizado al ser humano. En el verso 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. ¿Usted quiere saber la voluntad del Señor? No se busque un profeta, hermano. Cójase la Biblia, que está plasmado el pensamiento de Dios. Está plasmado, hermano, ahí la ley de Dios para que usted conozca cuál es la buena voluntad de Dios para su iglesia, para su pueblo. En Colosenses capítulo 4, verso 5, el apóstol Pablo nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El presente del imperativo del verbo nefro, que Pablo utiliza allí, hermano, en nuestro texto, expresa la idea de estar libre de productos embriagantes. Literalmente estar libre de bebidas alcohólicas, de influencias embriagantes, de todo aquello que no estuviese acorde con la misión de Timoteo y la misión suya. Sobrio, escuche, sobrio es un antónimo de ebrio, es lo contrario de ebrio. Un antónimo no tiene un significado opuesto o inverso al de la otra palabra. Gordo, flaco, malo, bueno, ebrio, borracho, sobrio. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí. Sin embargo, aquí se usa metafóricamente como la contraparte española de sensato, templado y en control de las facultades personales. Lo que le está diciendo, hermano, con esto, escuche lo que Pablo le está diciendo, con ser sobrio, ser sensato, ser templado y en control de las facultades mentales o personales. El verbo indica figurativamente no perder la cabeza, estar cuerdo, estar atento. ¿Atento a qué, hermano? A las corrientes que van a venir y van a querer embargar y introducirse dentro del pueblo de Dios. En otras palabras,
se le exhorta al joven a estar alerta constantemente, a servir a Cristo, tanto con su cerebro como con su corazón. En otras palabras, hermano, con la razón y con la pasión. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hoy por hoy hay muchos predicadores que son pura emoción y que transmiten cierto emocionalismo a la congregación. La Biblia es un libro racional. Es tan racional que quien lo inspiró, hermano, quien lo inspiró es el Padre de la razón. Dios nunca hizo nada que no le diera a entender a los hombres, porque lo que conocemos de Dios, Él los ha revelado. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos seres razonables. Irracionales también. Nosotros razonamos las cosas, sopesamos las cosas, comparamos todos los hechos y llegamos a una conclusión. De ahí que la Biblia, hermano, de ahí que la Biblia no exista al tiempo de hoy ningún misterio. Todos los misterios están revelados. El último libro, que es el libro de Apocalipsis, es la revelación del Cordero. Quiere decir que es el conocimiento del Cordero. Eso es lo que significa literalmente. No podemos dejar el cerebro aparte y ser puro emocionalismo. Tenemos que usar la razón. Y si no cree, hermano, lo que le estoy diciendo, léase Romanos capítulo 1, capítulo 12, verso 1 y verso 2, para que usted vea cómo habla del culto racional, de la razón. Por extensión, incluye las ideas de ser estable. Esa es la palabra sobrio que aparece allí, hermano. Nefro. Por extensión, incluye la idea de ser estable, inquebrantable y categórico. Aquí usted no puede andar pasando pañito tibio. Al que es pecador, usted tiene que aplicarle la palabra de Dios en amor. Al que anda bien, aplicarle la palabra de Dios en amor. Eso es lo que la Biblia enseña, hermano. Y al que no se quiere someter, páselo por el proceso en amor. Y después téngalo como un publicano, como alguien no grato dentro de la congregación. Pero si el tal viene arrepentido, no mantenga esa misma actitud. Ábrale las puertas, hermano. Porque se viene buscando restauración. Y usted tiene que estar en la condición de darle la restauración y prestarle el tiempo suficiente para que sea restaurado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pablo le estaba diciendo a su colaborador, no pierda la cabeza en ninguna circunstancia. No es suficiente que Timoteo no perdiera la cabeza. Ha de pensar con claridad, totalmente apercibido de todo lo que pasa a su alrededor. El alcance de la sobriedad no tiene límite. Ha de ser en todo. Ser sobrio en todo significa que Timoteo debería de ser serio en su trabajo, mensurado y bien equilibrado. Oiga, hermano, aquí en esta ciudad andan cantidad de gente que no encuentran congregaciones, con toda la que hay, no encuentran congregaciones, porque la mayoría de las congregaciones que han visitado, hermano, han sido engañados, han sido estafados, han sido defraudados por muchos ministros que no son serios en su trabajo, que no son serios como hombres de Dios. Y una de las cosas que exige la sobriedad es ser serio en nuestro trabajo, ser mensurado en nuestro trabajo y bien equilibrado en el trabajo que nosotros hemos de hacer. Tenía que ser estable en todas las cosas.
La palabra original es nefreín y el adjetivo nefrolio del verbo nepro o nefro quiere decir que ha de ser sobrio, controlado, como un atleta que tiene sus pasiones, sus apetitos y su nervio bien controlado. Mire cómo Pablo lo pone aquí, hermano. Mire cómo Pablo lo pone aquí. El atleta tiene que tener sus pasiones, sus apetitos y su nervio bien bajo control. En otras palabras, está en un estado mental libre de perturbación y obsesión, con todas las facultades plenamente controladas para mirar a la cara a todos los hechos y todas las circunstancias. El predicador, obrero sobrio, es como el atleta diligente. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo, hermano, a 1 Corintios capítulo 9, desde el verso 25 al verso 29, para que usted vea cómo Pablo compara el sobrio con el atleta. El predicador o obrero de Cristo debe ser sobrio como el atleta diligente. El atleta diligente, el cual de todo se abstiene y al igual que Pablo, corre no a la aventura. Eso es lo que dice el texto que yo le he dado, hermano. Pablo estaba corriendo no a la aventura. Pablo sabía que estaba corriendo a una meta fija. Boxea no como quien golpea el aire y zarandea su cuerpo para hacerlo su esclavo, no sea que habiendo él sido heraldo para otros, él venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo no le está hablando aquí, hermano, como algunos interpretan, que Pablo está hablando de perder la salvación. Aquí lo que Pablo está diciendo es, primero yo corro teniendo en cuenta hacia dónde estoy corriendo. Después soy boxeador, no como quien tira golpe al aire, sabiendo a quién voy a golpear y cómo voy a golpear. Y ahora te dice que zarandea su cuerpo, no para flagelar su cuerpo ni para maltratar su cuerpo, sino para mantenerlo en servidumbre por causa del amor de Cristo. Para que no siendo él un predicador, un heraldo de la verdad del evangelio, venga a dejar de serlo y sea eliminado de su función de predicador. No es que está perdiendo la salvación, hermano. Ahí no habla de salvación. Ahí habla de ser heraldo. No vaya a ser que él siendo predicador ahora vaya a dejar de ser lo que él es. Y sea uno de los que oyen a otros predicando el evangelio. Aunque explícitamente no lo indica, lleva aparejada la idea de una vigilancia sobre uno mismo en forma permanente, de manera que nada pueda sorprendernos sino estar prevenido para ello. En Tito capítulo 1 verso 8 nos dice, sino hospedador, amante de lo bueno, justo, santo, dueño de sí mismo. Así deben ser, hermanos, los pastores. Así deben ser los obreros de Cristo. Así debe ser el pueblo de Cristo. Debe ser una persona hospedador. Debe ser amante de lo bueno, justo, equilibrado, santo, santificado por la santidad de Dios y dueño de sí mismo. Quiere decir que todas las facultades del hombre de Dios deben estar bajo control. Como dice Santiago, hermano, en el capítulo 3, dice que la lengua es un fuego capaz de quemar cuan gran bosque, y quien es capaz de dominar la lengua, la Biblia lo llama como varón perfecto o hombre perfecto. Y ese hombre perfecto, lo que le está hablando, hermano, no es de que no tenga falla. Le está hablando de madurez. Aquí el hombre de Dios, Pablo lo identifica como el hombre
que es capaz y es dueño de sí mismo. En el mismo libro de Tito, en el capítulo 2, en el verso 2, nos dice que los ancianos sean sobrios. Escuche la palabra que aparece allí, sobrio, que domine todas sus facultades, que estén claros sobre lo que están enseñando, que estén claros sobre lo que están haciendo. Serio, vuelve a aparecer la palabra serio, hermano. Prudentes, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando usted va a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6 y verso 8, mire el cuadro que Pablo presenta aquí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aparece la misma palabra sobrio. Pero nosotros, que somos del día, es decir, somos de la luz, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de salvación como yermo. Y con esto voy a concluir, hermano. Aquí el apóstol insiste en la demanda de la sobriedad, estar en vela, prestar continua atención para quienes somos del día. La figura de revelar se identifica con un soldado vestido de armas defensivas que deben estar presto y en continua atención debido al problema con el enemigo. Es la misma idea que el apóstol Pedro expresa en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, cuando nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se trata de vivir de forma que sea posible hacer una correcta valoración de las cosas, sin emocionalismo ni temores. El cristiano debe ser sano de mente en un mundo enfermo por el pecado. La mente cristiana se enfoca conforme a la voluntad. Y cuando yo le digo conforme a la voluntad, hermano, me voy a tomar unos minutos para explicarle esto. Cuando usted lee el libro de Gálatas en el capítulo 5, en el verso 16, el apóstol Pablo presenta la lucha entre la carne y el espíritu. Y dice que estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que querramos. Presenta la mentalidad del hombre carnal y la mentalidad del hombre espiritual. Y lo presenta de una forma que ya en los últimos versículos te presenta el fruto del espíritu y cómo se manifiesta ese fruto del espíritu. Cuando Dios hizo al hombre, lo dotó de alma, cuerpo y espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. De tal forma, hermano, que el alma y el espíritu habitan en el cuerpo. Y el alma y el espíritu están entrelazadas entre sí. El alma, hermano, está ceñida a las cosas de este mundo. Es quien controla la voluntad. El espíritu es quien le da vida al cuerpo. Y es el espíritu, hermano, en el que Dios habita. Cuando Dios sopló aliento de vida, hizo, hermano, la necesidad de Dios en el hombre del mismo tamaño de él. De tal forma, hermano,
que el hombre separado de Dios está muerto como la Biblia lo presenta. Y quien es capaz de satisfacer toda la necesidad del hombre, física, psíquica, emocional y espiritual, es Dios. Y cuando Dios regenera al hombre o cambia al hombre, hermano, comienza la transformación en su espíritu. Por eso se habla de Jesús como espíritu, como Adán, como alma viviente, y del postrer Adán, que es Cristo, como espíritu vivificante que da vida al espíritu. Cuando la vida del espíritu está en nosotros, nosotros amamos las cosas espirituales, nos desvivimos por ellas. No tenemos nuestra vista fija en las cosas terrenales. Nuestra vista está en el cielo y nuestro lugar está en los cielos, sentado en las alturas juntamente con Cristo. Porque vivimos una vida espiritual, una vida renovada, transformada por el Espíritu. Cuando la vida de Dios mora en nosotros, entonces el Espíritu se enseñorea del alma y controla el cuerpo. De tal forma que usted no va a hacer nada que pueda ofender a Dios. De tal forma, hermano, que todo lo que usted respira es santidad y amor por las cosas de Dios. Pero eso es cuando el Espíritu controla el alma y el alma controla el cuerpo. Pero cuando es el alma quien controla el Espíritu, entonces todos los papeles se invierten. Usted comienza a mirar las cosas materiales y a ceñirse por ellas y a vivir por ella, y el cuerpo responde a todo su estímulo, porque es el alma quien está controlando la vida del cuerpo, que es el espíritu, y el espíritu, el cuerpo, está respondiendo a toda esa condición. Por eso yo le estoy diciendo aquí, hermano, que la mente cristiana se enfoca conforme a la voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios en nosotros, en las Escrituras. Cuando nos das vida, entonces el espíritu controla el alma, que es quien controla la voluntad o el yo. Y nosotros empezamos a vivir para Cristo. Dios le bendiga, hermano. Y Dios le guarde en el nombre poderoso de Jesús. El próximo domingo estaremos, hermano, tratando de darle conclusión a este tema sobre la sobriedad que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Segunda de Timoteo, en el verso 5, en ese primer imperativo de ser sobrio. Dios le bendiga y Dios le guarde en el nombre del Señor Jesús.